Bien, venimos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir admitiendo a los demás hermanos que van entrando. ¿Sí? Continuamos. Entonces, he pensado, ¿sí? A lo largo de la semana, ¿sí? He pensado de que esta era una buena oportunidad para hacer lo que siempre nos venimos debiendo. ¿Qué es lo que nos venimos debiendo desde que iniciamos? ¿Sí? Es una breve clase o una introducción a lo que a las raíces hebreas se refiere, ¿sí? Pregunto si alguna vez alguien de los que están aquí presentes han participado de alguna reunión de raíces hebreas, introducción a las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ser un buen cristiano evangélico a ser un mesiánico, ¿sí? De las raíces hebreas de la fe? ¿Tienen más o menos, ¿sí? Una noción de lo que es esto? Miren que para allá Lej es la oportunidad, porque les he dicho, estamos parados en el centro, ¿sí? Para atrás tenemos historia primitiva, y para adelante tenemos historia de Israel. Entonces, si no hablamos de raíces hebreas hoy, ¿sí? Igual podemos hablarlo en cualquier día, pero a ver, en lo que hace al ciclo trianual de Torá, hablar de restauración, ¿sí? Hablar de la restauración de las raíces hebreas de la fe, es una buena oportunidad hoy, ¿sí? Pueden responder cuántos han participado de una clase o de una enseñanza de raíces hebreas, o directamente ya están en las raíces hebreas hace 2 o 3 años, pero nunca han escuchado nada de las raíces hebreas, simplemente les gustó y se quedaron. Yo había escuchado por videos nada más, por YouTube, algunos que se tiraban más para el lado judío, o sea, se sobrepasaban de o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Es como que en un principio empezaron como en las raíces hebreas, pero después es como que eh, dejaron hasta de creer en Yeshua y todo eso. Bueno, en algunos casos. Tengo una amiga también que era cristiana y se entró al judaísmo y bueno, me invitó a leer, me prestó una Torá de hecho, y después me invitó a leer el Talmud, Ya, me invitó a leer el Talmud, obvio, no tanto, la Torá sí la leí, la tuve en mi casa, creo que se las mostré yo hace como 1 año o 2 años, capaz para la pandemia fue. Yo les mostré que tenía una y bueno, después ya cuando me dijo de leer el Talmud, bueno, ya ahí hay personas que me aconsejaron que no, que todavía no, hasta que yo no esté más afianzada en las raíces. Así que bueno, eh, leí solo la Torah, que ni siquiera entendía lo que era Haftarah, eh, estaba dividida en partes y para colmo leíamos de atrás para adelante, o sea, era como rarísimo, pero estaba, si hoy la agarrara esa Torá la entendería de otra manera. Pero bueno, estuvo bueno igual. Ahí recién comenzaba yo. Juanma, más allá de que Juanma ya me había insistido un montón de veces, ahí había empezado y con Juan Manuel en Punta Alta, y cuando fui a Ushuaia, bueno, me encontré con esta señora, que era amiga mía de una iglesia cristiana. Y bueno, es como que se sobrepasó del límite para el otro lado, no sé, es como raro. Así que, y después vi en muchas prédicas porque uno como no había en esto, era las iglesias evangélicas o nada, y empezó a haber mucho en las redes, o sea, en internet empezó a haber cada vez más, y bueno, y ahora hay un montón para mirar sobre raíces hebreas. claro. Y bien, yo como les he dicho tristemente siempre, siempre por ahí
las raíces hebreas por ahí se ha llenado de, en algunos casos, o sea, las iglesias de raíces hebreas se ha llenado en muchos casos de cristianos decepcionados con el cristianismo, ¿sí? Y por ahí se han fanatizado un poquito con el judaísmo, que es lo que acabas de decir. Y después Sí, están los que, si bien no pasan la raya de lo que haría un proselitismo ya judío, pero bien se quedan en las raíces hebreas, pero con costumbres cristianas, es decir, no tal renuncian a cual, a la carne del cerdo, dicen que el Shabbat no es para ellos. Entonces, en tal ese cual. caso, yo recomiendo, y se lo he dicho, recomiendo volverse con Orfa, ¿sí? Volverse con Orfa. Nosotros nos vamos con Noemí, ¿sí? Y con Ruth, ¿sí? El que hace eso, ¿sí? O sea, que, a ver, que quiera moldar esto, a ver, tenemos aquí Tanakh, ¿sí? Y decirle, seguirle llamando Antiguo Testamento, ¿sí? Como Mm, digo, volverte con Orfa, ¿sí? Esto es, miren, lo que tenemos que entender, ¿sí? Entender esto es tener mayormente una concepción clara, ¿sí? De lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que aprendemos, ¿sí? Lo que ministramos y lo que nos ministran, ¿sí? Es decir, no es Antiguo Testamento, ¿sí? Van a mm, ver por qué, es increíble, por qué el libro de Crónicas, en lo que hace a la Biblia hebrea, se ubica al último lugar, cuando nosotros tenemos a Malaquías en el último lugar, pero en la Tanaj, el libro de Crónicas se encuentra en el último lugar. Y van a ver el por qué, ustedes lo van a entender después solitos, por qué está allí, ¿sí? Porque hace como lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Antes de entrar de lleno al Lej Lejá, que es vete para ti, ¿sí? El camino de la fe, el camino del Padre Abraham, estamos haciendo un resumen para ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿sí? mm, Cómo hemos llegado hasta aquí desde que Jonathan nos estaba enseñando el primer sábado, sea la luz, ¿sí? Fue la luz. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué ahora tenemos tanto o tanta tela para cortar, ¿sí? Entonces tenemos, repitan, Torah, Torá, Nevim, Ketuvim, Nevin, así como lo dijo Pedro, ¿sí? Torah, Nevim, Ketuvim. Familiarícense con con esos mm, tres conceptos, con esos tres nombres, porque les digo, chicos, no son invento, a ver, no son, ni siquiera es fábula judaica, esto es empírico, esto es cierto y comprobable, ¿sí? Decimos siempre con Juan, al lado de la universidad de la afirmación, tenemos que levantar la facultad de la demostración, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué esto se llama Tanakh y no se llama Antiguo Testamento. Incluso llamarle Antiguo Testamento sería algo incorrecto, porque no podríamos explicar el libro con el nombre, ¿sí? Y de eso se trata, ¿sí? De que el nombre del libro describa al libro, ¿sí? De alguna manera. Y van a ver que Antiguo Testamento no describe nada o te deja mucho que desear de lo que realmente el libro tiene para vos. Yo más mm, bien pienso que es una estrategia, ¿sí? Del enemigo, ¿sí? Lo digo así abiertamente, para que tus ganas de leerlo sean muy pocas, para que tus ganas de investigar en él, de indagar en él, sean muy tal cual. pocas, incluso nulas. Pero si yo te ofrezco el nombre del libro y te digo, mira, ¿te has iniciado en el cristianismo? Sí. ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Bueno, tal cual como lo decían antes, ¿sí? Bueno, te voy a dar el libro de la enseñanza de Jesús. Te voy a mostrar el libro de los profetas que hablaron de Jesús y también de los escritos que hablaron de Jesús. Y no el Antiguo Testamento, que de verdad que no seduce, ese título no seduce al lector, no seduce al lector, abiertamente. Pero si nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón y el pastor nos hubiese dicho, bueno, hijo, ahora comenzaremos a ver las enseñanzas que Jesús enseñó, porque Jesús no vino a fundar ninguna religión nueva. Jesús Ujú, vino y cada vez que él se sentaba, lo vemos en Mateo capítulo 9, capítulo 6, perdón, capítulo 11 de Lucas, lo vemos incluso en el capítulo 8 de Juan, cada vez que él se sienta, ¿qué hacía él? Daba instrucciones, él daba enseñanza. Y lo que él estaba dando era la Torah. tal cual. Y hay una parte que me gusta muchísimo, que dice,
y ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Díganme si eso no es Torah, Nevin y Ketuvim. Yo ahora no lo tengo al texto, no se los he puesto, pero ahora mismo se me viene a la mente ese texto que dice, y ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que está profetizado acerca del Hijo del Hombre, será muerto, será entregado en manos de gentiles, será muerto, pero al tercer día resucitará conforme a lo que escribió en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cada vez que él dice eso, está haciendo esta división tripartita de lo que yo le estoy poniendo aquí en pantalla. Mal llamado Antiguo Testamento, pero cuyo nombre perfecto es Tanakh, ¿sí? La Daniel, Tanakh. Adelante, hermano. eh, bien sabemos que la Torá, bueno, son los 5 libros que escribió Moshe. eh, los Nevine, que son los profetas, y los Ketuvine, que son los salmos, proverbios, cantares, eh, todo eso estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, Ah, bien. justamente Eso eso me es lo lo que tenía. estamos por ver ahora, Pedrito. Que miren, chicos, que por ahí nosotros, tenemos como dijo Pedro, eso por ahí esos preconceptos de querer, de pensar de que, a ver, yo me acuerdo cuando en la escuelita dominical se enseña, ¿sí? La división de la Biblia, ¿sí? Se ponen los 12 profetas mayores por un lado, los 12 profetas menores por otro. En lo que a la Tanaj se refiere, no hay tal cosa como profetas mayores y profetas menores. Se llaman profetas tempranos y profetas tardíos. Yo le llamo particularmente profetas antes del cautiverio y profetas Y después luego, del cautiverio. Que por ahí es un poquito más, más correcto decirle profetas tempranos y tardíos, puesto que los cautiverios no se dieron digamos, en forma simultánea, ¿sí? Los cautiverios, y cuando digo los cautiverios, me estoy refiriendo al cautiverio de Babilonia, en el caso del Reino del Sur, y en el cautiverio a Asiria, en el caso del Reino del Norte. No se dieron en el mismo y exacto tiempo. Primero fue llevada cautiva la hermana, como dice el profeta, la hermana Israel. Luego la rebelde Judá, que hizo lo mismo, pero primero fue llevada la del norte, y luego la del sur. Por eso les digo que es una buena oportunidad también, Pedrito, para aprender nueva terminología, ¿sí? De llamarles profetas tempranos y profetas tardíos, ¿sí? Para que seamos más fieles a lo que realmente sucedió, ¿sí? Porque si decimos pre-cautiverio y post-cautiverio, ¿sí? Nos van a preguntar a cuál cautiverio nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Así como lo dijo Pedrito, ya hizo la presentación de estos libros, Torah, Nevin y Ketuvim. Chicos, no nos vamos a detener mucho. Todo esto está en Bible Project. Aquí se los puse, miren, en Bible Project. Esto incluso ustedes lo pueden imprimir, lo pueden tener ahí para que le echen mano cada vez que quieran, ¿sí? Solamente vamos a hacer a modo ilustrativo, ¿sí? Para ver un poquito de gráficas y que nos echen una manito en cuanto a nuestra ignorancia, ¿sí? ¿Qué vimos? Esto es un repaso. ¿Qué vimos? Historia de la humanidad desde el Génesis 1:1 al 11. Voy a hacer un poquito de zoom. ¿Qué vimos entonces? La caída del hombre, ¿sí? Miren, qué bonito esto, ¿no? Lo que venimos tocando entre semanas. Exiliados hacia el oriente. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Shabbat pasado? ¿Sí? Exiliados hacia el oriente. Siempre al oriente de Israel está, digamos, el exilio, es decir, cada vez que te alejas del Señor, ¿sí? Te vas al oriente, ¿sí? Es como que para donde sale el sol, ¿no? La adoración al sol de ahí viene, ¿sí? Ya lo vimos, lo estudiamos incluso. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? La caída del hombre, la decadencia, yo le he puesto por título el sábado pasado, la decadencia de la humanidad, ¿sí? El primer homicidio, ¿sí? La poligamía de Lamec, ¿sí? Y ahí viene ya ese, digamos,
digamos, esa rebeldía, ¿sí?, del ser humano o de los hombres dioses. Recuerden que la tentación de la serpiente fue: seréis como Dios. Entonces estos hombres dioses, ¿sí?, se exaltaron a sí mismos en lugar de Dios, como que se hicieron pasar por Dios. Luego tenemos aquí a Nimrod, ¿sí? Y veamos esto, ¿sí? Leamos esta tablita. Dios quiere gobernar al mundo a través de los humanos, en este caso Adán. Los humanos se convierten en el problema, ¿sí? Y la solución es que necesitamos una nueva clase de humanidad, ¿sí? La solución es que necesitamos una nueva clase de humanidad, es decir, un, un rey justo. A ver, Adán tenía todas las características mesiánicas, ¿sí? Él era bueno, el apóstol Pablo lo llama el primer Adán, ¿sí? Yeshua va a ser llamado el postrer Adán, pero Adán tenía todo lo que Mashiach nos va a devolver, es decir, la soberanía, el señorío sobre toda la creación, ¿sí? Tiene algo de sentido, Daniel, perdón, Sí, cuando dijiste el primer Adán y el postrero Adán. ¿No es lo mismo que los profetas tempranos y tardíos? O sea, tempranos y luego después del cautiverio, el sí, segundo. sí, 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 aunque no Ah, hará el mismo sentido a lo que esto se refiere, pero sí, sí es una forma de verlo también. Por un lado el temprano, por otro lado el tardío. Este lado sería sí, lo mismo que los peces, no sé por qué todo se relaciona. tal cual. Y luego, chicos, ven aquí la división. Todo esto que está aquí en esta pantalla ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué vino después de la caída del hombre? Violencia, muerte, opresión, atropello, ¿sí? Mire, esclavitud incluso. El hombre, o sea, la decadencia humana había comenzado ya su proceso. La decadencia de la humanidad ya había comenzado. Imagínense, chicos, si en los capítulos 1 al 11 la humanidad ya estaba así de decadente, ¿qué nos queda para los días en que vivimos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estará ahora la humanidad? ¿No? Ya lo vemos. Génesis 12 al 50, por eso les he dicho que esta era una buena oportunidad para hablar de esto, porque ahora no vamos a parar de hablar del pueblo de Abraham, del pueblo de Isaac y del pueblo de Jacob. Más adelante serán conocidos como los hijos de Israel. Ya no pararemos de hablar hasta que acabemos el ciclo trianual, ¿sí? Por eso que hoy es un Shabbat importantísimo estar presente. Incluso he invitado a algunos hermanos nuevos también para que participen, porque incluso algunos hermanos nuevos me estuvieron preguntando sobre raíces hebreas, ¿sí? Y vamos a ver, miren, bueno, esto ya lo veremos enseguida, cómo Abraham miente, vamos a decir entre comillas, para salvar su vida, ¿sí? Entregando a su mujer al harén del faraón. Esto, chicos, no me voy a detener mucho aquí, porque hoy tenemos Lej Lejá, solamente le estamos mostrando lo que es Torah hace a todo esto, ¿sí? Historia de la humanidad, historia de Israel. Y vamos a ver aquí abajo, ya centrado ya en historia de Israel, lo que hace desde el libro de Éxodo hasta Deuteronomio. Fíjense que nos detuvimos aquí del 12 al capítulo 50 de Génesis, y luego en Éxodo y Deuteronomio, perdón, de Éxodo hasta Deuteronomio, va a seguir hablando de el pueblo bendito de Israel, con Moisés como personaje principal, ¿sí? Ya no tanto como Abraham, Isaac y Jacob, ni tampoco Joseph, sino como Moshe o Moisés, el personaje principal, ¿sí? Moisés como profeta, Moisés como sacerdote, Moisés como rey, a ver, una suerte de Melquisedec, ¿sí? Moisés Rabenus, Moshe Rabenu, como una suerte de Melquisedec, ¿sí? Y aquí tenemos el pacto de Dios con Israel, ¿se acuerdan? Monte Sinaí, los 613 mitzvot, los 613 mandamientos, leyes para ser nuevos humanos. ¿Se acuerdan esto? ¿Cuál era la solución? Necesitamos una nueva clase de humanidad, y eso se iba a lograr con una constitución, ¿sí? ¿Cómo sacar una nueva humanidad? Dándoles una constitución, o sea, dándole leyes, para que, ¿se acuerdan que una vez lo dije, citando a Jack Chick? Los mandamientos de Dios son
como una barrera para protegernos del pecado y guiarnos en la vida. Dos funciones cumple. Protegernos del pecado, primeramente, y número dos, guiarnos en la vida. Es decir, para que llevemos una vida agradable al Señor. Yeshua, él decía con toda confianza, yo agrado al Padre porque hago siempre lo que Él le gusta, hago siempre lo que Él le agrada. Miren aquí, Éxodo 32, el becerro de oro. ¿Sí? Aquí tenemos agua de la roca. ¿Sí? Moisés enojado. Y luego tenemos Moisés prediciendo el fracaso de Israel y que iba a haber un exilio. Pero la esperanza está en la promesa de Dios de rescatar al pueblo de Israel. ¿Sí? Miren ahora lo que hace a Nebim. Por eso es que está bueno esto que lo veamos, chicos, está bueno que lo veamos hoy. Lo que hace a Nebim, ¿sí? Ya vimos lo que es Torah, enseñanza. Incluso hermano Jonathan nos ha mostrado que incluso en Torah hay profecía. ¿Sí? Incluso en lo que hace a Torah y a instrucciones hay profecía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Y lo dijo el profeta. ¿Sí? Dios anuncia lo por venir desde el principio. Por lo tanto, en lo que hace a Torah también hay profecía. Más allá de que aquí uno pueda notar a simple vista de que hay profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Por los profetas. Pero ojo, la palabra profeta en el hebreo, ¿sí? Es decir, un nabí en hebreo no es uno que predice el futuro o uno que te sabe decir el futuro por medio de Dios. No, simplemente significa un puente, es decir, es como un puente, algo que te ayuda a conciliar o te ayuda, digamos, es un mediador, ¿sí? Para que A entiendamos. unir. Él une, digamos que él une. O sea, que pasa lo mismo con la palabra apocalipsis. ¿Se acuerdan que dijimos que la gente cuando escucha apocalipsis piensa que es tornado, huracanes, catástrofes, ¿sí? Anticristo, ¿sí? Pero la palabra apocalipsis significa revelación, ¿sí? Es como lo dijo Yeshua, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro. Entonces, ¿qué tenemos en Nebim? ¿Sí? Ya dijimos, Nebim tiene 12 profetas tempranos y 12 profetas tardíos. Vamos a ver lo que esto es, digamos, lo que hace a Nebim, ¿sí? Tenemos a Josué, que está incluido dentro de los Nebim, para que vean, ¿sí? Josué que está incluido dentro de los Nebim, ¿sí? Luego tenemos la historia de Israel contada desde la perspectiva tardía de los profetas, ¿sí? Miren lo que tenemos aquí, chicos. Vamos a ver. Los reyes, los sacerdotes por un lado, y los profetas por el medio, ¿sí? Los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, luego Salomón, Roboam, Jeroboam, y toda la descendencia de ellos, tanto del reino del norte como del reino del sur, han estado siempre, digamos, en esta forma, ¿sí? Por así llamarlo, ¿sí? De casta en Israel. Había reyes, había sacerdotes y estaban los profetas, que los profetas eran más o menos algo así como los constituyentes, eran los que protegían mayormente al pueblo de la tiranía de los reyes, en este caso, o de los sacerdotes, ¿sí? Porque los sacerdotes también tenían poder en Israel. Si quieren ver más o menos hasta dónde puede llegar el poder o el abuso de poder de unos sacerdotes, vean la historia de Hanukkah, que está en este canal también, lo subimos, la historia de Hanukkah contada, ¿sí? ¿Qué pasó con los hashmoneos y todas esas cosas? Cómo ellos gobernaron en lugar de un trono davídico, lo hicieron. De no ser por la intervención divina, ¿sí? Eso también hubiese acabado mal, ¿sí? Algunos líderes confían en Dios, ¿sí? Miren, tus promesas son verdad, Señor. David, dame sabiduría para discernir el bien y el mal. Salomón, miren esto, ¿qué hizo el en hombre? el libro del apócrifo El está, ¿no? hombre, miren, Dios le dice que no coman del árbol del fruto del bien y del mal. O sea, Dios le marcó los parámetros de qué era lo bueno y qué era lo malo, pero ellos dijeron, yo quiero definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí lo vemos con la historia de Salomón, qué bonito lo que él pide, porque él dice, Señor, dame a mí el discernimiento y la sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Esto está en Primera de Reyes 3, y él dice, yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, yo no quiero morder del fruto, eh, yo no quiero definir
de mi propio intelecto qué es bueno y qué es malo, sino que quiero que tú lo hagas. ¿Sí? Y David, obviamente, exaltando siempre al Señor y a la verdad del Señor. Volvemos un poquito a Josué, para que veamos esto que es maravilloso. ¿Por qué el éxito de Josué? ¿Sí? ¿Por qué el conquistador Josué, por qué fue tan exitoso? ¿Sí? Primeramente, porque él es, como Moisés, ungido por Moisés, a ver, ungido por el sacerdote Eliezer, pero recibió imposición de mano de Moisés mismo. Dios le dijo que Josué iba a ser el sucesor, y Josué tenía una, por así decirlo, ¿sí? Una carta magna, ¿sí? Que era esto que está en el capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 8 y 9? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, ¿sí? O sea, esto que está aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que está en el escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de ahí recién viene lo que se cita domingo tras domingo en todas las iglesias. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Claro, pero nadie lee el versículo 8, el cual dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a ver los profetas tardíos, avancemos un poquito, para que no nos demoremos tanto en esto. ¿Sí? Los profetas tardíos, por ejemplo, vemos a Isaías, Jeremías y Ezequiel, Oseas y Malaquías. ¿Sí? Ellos van a hablar, ¿sí? Del día del Señor. ¿Les suena? El día del Señor. El Shabbat. trabajo del profeta, ¿sí? El trabajo del profeta de ser como Moisés, ¿qué hacen ellos? Acusan el pecado, dan la advertencia, ofrecen arrepentimiento, así como Jonás, ¿sí? Y luego hay una promesa de esperanza futura. Miren, chicos, era tan fácil que ellos se arrepientan, porque miren, nosotros vemos a Jeremías predicándole al reino del sur, a la casa de Judá, y él les avisó que venía Nabucodonosor, y no le creyeron, al contrario, lo encarcelaron, lo metieron a un pozo. O sea que era tan fácil, o sea, Dios está haciendo lo mismo ahora a través de nosotros, donde nosotros somos aquellos que le decimos a la gente, viene juicio, el Señor viene, arrepentidos, convertidos al Señor. ¿Qué dice el Salmo 19? Si nos convertimos a Él de todo corazón, pero ¿por medio de qué nos convertimos? De lo que dice en ese mismo Salmo, dice, la ley del Señor convierte el alma y el espíritu. O sea, la ley del Señor es la que nos convierte. Yo no me convierto por hacer la oración de fe y aceptar a Jesús en mi corazón. Es la ley de Jesús, es la ley de Yeshua la que me va a convertir a mí. ¿Sí? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos van a anunciar, Porque ¿sí? sería sencillo, Daniel, sería Sí, sencillo cuando dice, cree, dice el texto así cristiano, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Sería tan, todo el mundo sería salvo si solamente creeríamos en el Salvador y eso es todo. Pero en realidad está claro, mal dicho, ¿por qué? Porque si guardamos los mitzvot del Eterno, ahí recién vamos a recibir bendición y por la bendición vamos a ser salvos. tal cual. Mire, si fuese así de fácil, ¿no? Esa sería una fe sin obras. Y una fe sin obras Es muerta. es como un auto sin gasolina. Yo puedo tener una Ferrari, pero si no tengo gasolina, ¿sí? Entonces, miren, Una emuná sin bitajón. claro. Así que miren, tenemos por último, ya vimos Torah, ¿sí? Que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos Nebim, que comienza con Josué, ¿sí? Y va a terminar con este, digamos aquí, Malaquías, ¿sí? Todos profetas. Profetas tempranos, profetas tardíos. ¿Qué tenemos después? Ketubim, que son los escritos. Vamos a ver qué son los escritos. Esta palabra se parece mucho a la famosa palabra ketubá, ¿sí? Contratos, ¿sí? Contrato, ahora vemos que está aquí traducido como escritos. Yeshua dijo, recuerden, vamos a donde se cumpliera todo lo que escribieron acerca de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Mire con qué comienza el libro de Ketuvim, Pedro. El libro de Ketuvim comienza con los salmos, ¿sí? Por eso Yeshua dijo, donde se cumplirá todo lo que escribieron acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Yeshua estaba haciendo una mención a los Ketuvim, en este sentido, a la Torá, Nevin y Ketuvim, que es el Tanaj. Nunca, jamás de la boca del Mashiach salió la palabra Nuevo Testamento. Nunca. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí? Tenemos salmos, como le dije, los salmos que también nos dan esperanzas del rey prometido, ¿sí? Luego vienen los rollitos de sabiduría, ¿sí? Que son Proverbios, Eclesiastés y Job, ¿sí? Que tenemos así a ver, dice, conversación acerca de vivir sabiamente en el buen y confuso mundo de Dios. ¿Por qué dice el buen y confuso mundo de Dios? Por lo que le pasó a Job, por las cosas que dice Eclesiastés, ¿sí? El Eclesiastés es realmente, a ver, Eclesiastés está, digamos, este nombre está puesto, digamos, de una forma más, digamos, tirada al latín, ¿sí? Eclesia, no sé si es el latín o el griego, pero en el hebreo el nombre también es más rico. Así como es más rico decir Tanaj que decir Antiguo Testamento, es mucho más rico decir el Kohelet. Porque ¿qué es el Kohelet? En hebreo es el que congrega, ¿sí? Y este varón, ¿sí? Que todos lo adjudicamos a Salomón, el Eclesiastés, era un congregante realmente, ¿sí? El que congrega. Algunos le llaman el predicador, que si bien es una de las funciones del Kohelet, no hace al sentido etimológico de la palabra Kohelet, ¿sí? El que congrega significa. ¿Quién Cuando está dice aquí? confuso, Daniel, cuando dice confuso, creo que se resume en un texto también que está en la palabra que dice en Jeremías, no, en Isaías 33:3 o era en Jeremías 33 que dice, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que uno conoce. Sí, Creo que se resume con eso. también. 33:3 de Jeremías. Ajá, ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Daniel, miren, Daniel está entre los Ketuvim, ¿sí? Luego les hablo, ¿sí? Luego les mostraré por qué Daniel en el judaísmo no es considerado un profeta. Daniel debería estar aquí, ¿no les parece? Daniel debería estar en el rollo de los profetas, pero a Daniel no lo consideran profeta. ¿Y por qué? Porque nosotros, chicos, nosotros somos el hijo pródigo, el que se fue, el que se malgastó todo. Ellos son el hermano mayor que se quedaron con el padre. Ellos saben más que nosotros. ¿Y por qué Daniel no es considerado un profeta? Porque Daniel no les habló ni al reino del norte ni al reino del sur. Daniel es un profeta en el exilio. O sea, ya Daniel ya está exiliado. ¿Me entienden? Todo lo que Daniel recibe, ¿sí? A ver, como quiera se cumplía. En cambio, el tema de los profetas, ¿sí? El tema de los profetas, ellos hablaron, ¿sí? Incluso Ezequiel, ya estando exiliado, él les habló a los israelitas que estaban allí, a los judíos que estaban allí en Babilonia. Pero Daniel no. Daniel no fue llamado a predicarle a nadie para que se arrepienta. Daniel fue como una especie así de Juan, ¿sí? En el Apocalipsis, donde él escribió algo que es inevitable que no se cumpla. Es decir, es inevitable que esto no llegue a cumplirse. Todo lo que él vio y todo lo que él escribió, lo que él soñó, las visiones, ¿sí? Por eso Daniel no es contado entre los Nebim, sino entre los Ketubim. ¿Sabían eso? Recién nos Daniel enteramos, Daniel. Daniel, o sea, por más que le llamemos Daniel profeta, ¿sí? Él está contado entre los que tuvieron. Y aquí viene la joyita esta que yo les he dicho, que por qué crónicas, ¿sí? ¿Por qué crónicas? Ustedes van a ver que en las Biblias, en las Biblias nuestras, las Biblias que nosotros ocupamos normalmente, tenemos los libros ubicados en este orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Luego viene Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas viene allí. Pero en la Tanaj, Primera y Segunda de Crónicas se encuentra en el último lugar. Y ustedes van a entender, solo el hecho de que ustedes agarren el libro de Primera y Segunda de Crónicas,
y se pongan a leerlo, tengan en cuenta también de que en la Tanaj no hay tal cosa como primera y segunda de crónica. Se llama libro de crónicas, Sefer Crónica, es el libro de crónicas. Entonces, ¿por qué se ha dividido en dos partes? Porque era muy largo, ¿sí? No había una división en el libro. Entonces, al ser muy largo el libro, se ha dividido en primera y segunda de crónica, pero en realidad es un solo, digamos, una sola obra. Miremos un poquito aquí. En la Tanakh, o sea, en la Tanakh completa, está al último lugar, ¿sí? Segunda de Crónicas 36, 20, 23. Vamos a leer este globito que dice aquí. ¿Con quién de entre ustedes, de todo el pueblo de Dios, está el Señor para que pueda subir? ¿Quién será? Jeremías 25, Levítico 25, 26, Daniel 9 y mucho más. Bueno, este libro de Crónicas nos va a dar, chicos, increíble, nos va a dar la genealogía desde Adán, ¿sí? Pasando por todos los reyes. Crónicas nos va a dar toda esa genealogía y por eso en el judaísmo se lo ha ubicado en el último lugar. Incluso hace una promesa muy bonita al final, ¿sí? Usted va a ver que como usted va leyendo Crónicas, más o menos en estos capítulos, mire segunda de Crónicas 36, usted va leyendo esos capítulos y va viendo cómo te va narrando toda la historia desde Adán hasta el exilio, ¿sí? O sea, desde Adán, Abraham, pasando por todo eso el exilio, y en eso se diferencia, no sé si alguna vez le ha pasado de que uno lee Primera de Reyes, y uno lee Primera de Crónica, y uno dice, che, pero esto ya lo leí, o sea, siento que lo estoy leyendo de nuevo, y lees Primera de, digamos, de Reyes, y vas avanzando los capítulos 1, 2, 3, y vas con Crónica, y decís, che, pero está casi igual. Pero llega un momento en que Crónicas, ¿sí? Llega un momento en que Crónicas te muestra algo distinto, ¿sí? Crónicas te muestra, más o menos, como les he dicho, las genealogías que Reyes no te muestra. Una genealogía completa, ¿sí? Te muestra una genealogía completa de lo que hace el pueblo de Israel. Al punto, chicos, de que Crónicas le hace la genealogía a Moisés, que nadie le había hecho hasta el momento, le hace la genealogía a Aarón, que nadie le había hecho tampoco, y luego, para mostrarnos la genealogía de Judá. ¿Por qué hace la genealogía de Judá? Para desembocar en el rey Mesías, en este caso, prototipo de Yeshua, el rey David, ¿sí? Y nos va a mostrar hasta el último, ¿sí? Hasta el último descendiente, ¿sí? Del rey David, yo se lo muestro aquí. Perdonen un poquito la demora, se me ocurrió recién. Entonces, hasta, ¿sí? Nos va a comenzar hablando de Roboam, hijo de Salomón, y va a acabar con el rey Sedecías. Teniendo en cuenta de que son 20 reyes para la casa de Judá y 20 reyes para la casa de Israel en el norte. Eso no sé si también lo sabían. Es bueno tenerlo en cuenta, anotarlo, ¿sí? Tenerlo bien en cuenta, anotarlo. Yo le puedo pasar la planillita de los 20 reyes del norte, los 20 reyes del sur, entre los Por cuales favor. también se encuentran mujeres. No sé si sabían que Atalía, ¿sí? Reinó en el sur, ¿sí? Una descendiente de nada más ni nada menos que de Jezabel. Entonces, tenemos hasta aquí lo que es Torah,